Si a vos te funciona mal la glándula tiroides, significa que vas a poder impactar en el funcionamiento de todos los sitios donde eso actúe. La glándula tiroides, en realidad, la mayor parte de su producción es una hormona inactiva, que es la T4. Para que se active se tiene que convertir en T3. La T3, que es la hormona más activa, básicamente una hormona que puede afectar prácticamente, te diría, todas las células del cuerpo. Todos tenemos tiroides. El problema es cuando esa glándula funciona más de la cuenta, ahí se dice que tenemos un hipertiroidismo, o menos de la cuenta y tenemos un hipotiroidismo. Hay que entender que si tenemos buena capacidad de energía, vamos a tener correcta gestión del metabolismo, y si no, no solamente no vamos a tener, sino que además va a fallar. Y ahí es donde podemos entrar en patología. Por más que vos tengas la T3 en condiciones, no está cumpliendo en su sitio diana, en el lugar donde debería, la acción completa que debería hacer. Estos son algunos de los pasos, pero vos imagínate cuántas cosas hay ahí que pueden malir sal. Querida amiga, querido amigo, eres hipotiroideo. Pastilla para toda tu vida. Cuando hablamos de tiroides, estamos hablando de energía. Es decir hormona tiroidea o glándula tiroides, estamos hablando de cómo funciona y cómo se regula la energía en el organismo a pesar del cortisol, de la glucosa, lo que tiene que ver con el colesterol, con las vitaminas, minerales. Todo está regulado como si fuese el acelerador y el freno. Y es importante la diferencia, porque cuando nosotros hablamos de regular la energía, tenemos que saber cómo apretar el acelerador para estimular todo lo que tenga que ver con energía, y también cómo frenarla y al mismo tiempo hacer la sintonía fina. Entonces, cuando hablamos de tiroides, de hormona tiroidea, estamos hablando de una glándula que lo que hace es permanentemente estar midiendo qué es lo que tenemos, qué es lo que necesitamos y cuánto nos va a dar. Ahora, el problema o la pregunta con la que me gustaría empezar es: ¿qué funciones en general podemos encontrar en el organismo de la hormona tiroidea? Cuando hablamos de la glándula tiroidea, ¿no? Pues muchas personas pueden resultarle un poco extraño, ¿no? ¿Qué es eso de la tiroides? Bueno, aquí también me gustaría hacer una aclaración, ¿no? Porque es algo, por lo menos en mi país, en España, que se suele ver, que las personas te contactan preocupadas y te dicen: Antonio, me han dicho que tengo una enfermedad, que tengo tiroides. Claro, yo les explico, bueno, no es una enfermedad, todos tenemos tiroides, ¿no? Es una glándula que está aquí, que es una glándula muy importante y que todos la tenemos. El problema es cuando esa glándula funciona más de la cuenta, que es en el menor de los casos, ahí se dice que tenemos un hipertiroidismo, o menos de la cuenta y tenemos un hipotiroidismo, ¿no? Eso es importante que las personas que nos escuchan lo tengan presente. Y claro, la glándula tiroides es súper importante porque, lo decía antes, si hablamos de tiroides nos puede resultar más extraño, pero si apuntamos hacia, digamos, el core de lo que hace esa glándula, el metabolismo, ya a las personas sí les puede sonar más, ¿no? El metabolismo es eso, que si está más acelerado, estamos más delgaditos, ¿no? Quemamos mejor la grasa, tenemos una mejor composición corporal, y si está un poquito más lento, ¿no? Pues tendemos a engordar un poquito más, tenemos más frío, estamos más cansados, más aletargados. Pues al final de lo que se encarga la tiroides es de eso, de generar la gestión energética de nuestro cuerpo mediante la función que tienen las glándulas, que es generar hormona. La hormona tiroidea en sus dos vertientes, la inactiva o menos activa T4 y la más funcional T3, que después podemos entrar a hablar ahí también de la T3 reversa y de muchas cosas, pero a grosso modo, sin querer extenderme mucho, sería la gestora del metabolismo energético de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de metabolismo hablamos de energía, ¿no? O sea, porque me quedé un poco confundido. Yo, cuando hablo de metabolismo, estoy hablando de toda la gestión de todas las químicas del organismo. Para mí ese es el metabolismo, es cómo gestiona nuestro cuerpo la cuestión química de todas las situaciones que van a existir. Ahora, hay que entender que si tenemos buena capacidad de energía, vamos a tener correcta gestión del metabolismo, y si no, no solamente no vamos a tener, sino que además va a fallar. Y ahí es donde podemos entrar en patología. Ahora, ¿por qué cuando tenemos que hablar, y acá empezamos a abrir el juego, de hormona tiroidea hablamos de hígado? ¿Por qué tenemos que sí o sí involucrar todos los órganos? Básicamente la razón por la cual tenés que involucrar a todos los órganos tiene que ver con que
La T3, que es la hormona más activa, como decía Antonio, es básicamente una hormona que puede afectar a prácticamente, te diría, todas las células del cuerpo. Tiene dianas, tiene lugares de unión en todas las células del cuerpo. Y antes Antonio hablaba de la velocidad del metabolismo y cómo la hormona tiroidea regula el metabolismo. Y esto sucede porque básicamente tu hormona T3, una vez que todo funciona correctamente y llegó a destino, que son muchos pasos que tienen que funcionar bien, que ahora vamos a ver, básicamente lo que hace es estimular a nivel genético, a nivel epigenético en realidad, la producción de ciertas proteínas que van a terminar acelerando ese metabolismo. Van a aumentar tu tasa metabólica basal, la eficiencia de las mitocondrias para producir más energía, etc. Entonces, primero puede funcionar en todos los órganos. Y esto es importante por dos razones. Es importante porque si a vos te funciona mal la glándula tiroides, significa que vas a poder impactar en el funcionamiento de todos los sitios donde eso actúe. Si vos no estás produciendo la cantidad de energía suficiente porque no tenés la estimulación de T3 necesaria, a vos te va a impactar a nivel muscular cuando hagas ejercicio, te va a impactar a nivel de la función hepática, te va a impactar a nivel del letargo y la velocidad a la cual vos te vas a concentrar y vas a hacer ciertos procesos cognitivos. Entonces es interesante pensarlo desde un lugar en donde te impacta el metabolismo de una manera muy genérica. Y vos mencionabas antes el tema de tener baja energía o no tener baja energía y cómo esto te impacta en el metabolismo. En realidad vos podés fallar metabólicamente por muchas razones. Una es la energía, pero no es excluyente. Vos podés tener un buen nivel de energía e igual impactar negativamente en tu metabolismo, como sucede, por ejemplo, con un niño que tiene sobrepeso y que tiene insulinoresistencia, donde el metabolismo en líneas generales, fuera de todo esto, fuera de lo que es el uso de grasas, por ejemplo, funciona perfecto porque tiene, no sé, 10 años, no está alterado el funcionamiento metabólico, sin embargo está alterado el funcionamiento de una hormona específica, como es el caso de la insulina por alimentación. Entonces, no es sine qua non, pero sí es verdad que el impacto que nosotros podemos tener a nivel de hormona tiroidea es brutal e impacta en todas las zonas del cuerpo porque tenemos células diana en todo el cuerpo. Por eso es tan relevante. El 99% de las células del organismo, por no decir el 100%, ¿no?, tienen receptor de hormona tiroidea. Efectivamente. Pero hay una cosa también que creo que es interesante aclarar para las personas que nos escuchan, porque, y esto también es un gol, un punto que se ha notado en la industria alimentaria, y es equiparar la comida y sobre todo los sustratos energéticos como la grasa y la glucosa con la energía. Y esto es muy importante porque la comida no es energía. Si hacemos el símil, la comida es combustible. La gestión que hace nuestro organismo de ese combustible es lo que lo va a convertir en energía, que es con lo que va a funcionar nuestro organismo. Entonces, eso es muy importante porque muchas veces pensamos que a más comida o a mayor cantidad más energía, y es al contrario. Como ha dicho Sebastián, también ahí la insulina tiene mucho que ver. Y otra cosa también importante, y Sebastián lo había explicado perfectamente cuando ha dicho esa tremenda complejidad desde que la hormona la produce la glándula tiroides hasta que es activa en los tejidos, es que la glándula tiroides en realidad la mayor parte de su producción es una hormona inactiva, que es la T4, que al final es una hormona con 4 moléculas de yodo. Para que se active se tiene que convertir en T3, que es una hormona con 3 moléculas de yodo. Esa deionización, es decir, quitarle esa molécula de yodo, se hace en tejidos periféricos, como bien has dicho anteriormente, en el hígado, en el intestino a nivel de la microbiota, en el riñón también se encarga. Entonces, si esa conversión de T4 a T3 no se produce en los tejidos periféricos, podemos tener un problema. Y es algo que se ve muy mucho en pacientes con hipotiroidismo que están tratados con hormonas. Sigo cansada, tengo el pelo que se me cae, cojo peso con más facilidad y me están dando la medicación. Y es por eso, porque esa conversión periférica no se lleva a cabo. Vos pensás que además, Javi, hay un tema con respecto a esto que decía Antonio, que es los procesos fisiológicos de cómo funciona algo, en este caso la producción de la hormona tiroidea, importan como para que nosotros entendamos qué es lo que puede salir mal y nos preparemos acorde. Y si vos pensás en los pasos que tienen que suceder para que esa T3 llegue a destino, hay un montón, y hay un montón de fallas de procesos, de los cuales uno va a tener que ver con la autoinmunidad, como obviamente importa para el Hashimoto, importa para Graves, importa para patologías del funcionamiento de nuestra glándula, pero otro tiene que ver con el funcionamiento plenamente endocrinológico. Y vos fíjate que si vas por pasos, incluso si no sabes nada de biología, puedes entender cómo, por ejemplo, para captar yodo, que es necesario para producir tu hormona tiroidea, necesitas sodio. Si vos no tenés la cantidad suficiente de sodio, es más difícil por ese gradiente lograr captar todo el yodo que vos necesitas a nivel de la glándula. Primer paso que puede salir mal. Segundo paso tiene que ver con cómo se
genera una peroxidación justamente por algo que después se mide en anticuerpos, que son los de Hashimoto, que son los de la tiroperoxidasa. Entonces, si eso no sucede, vos no podés terminar produciendo tu hormona tiroidea. En el caso de Hashimoto, vos producís por tu propio cuerpo, produce anticuerpos contra la sustancia que produciría ese paso molecular. Entonces, ese paso o no sucede o sucede menos, y empezás a dañar y a destruir tu propia glándula tiroides. Segunda situación que puede salir mal. Después vos podés tener la unión de estas diiodotironina o monoiodotironina, que dependiendo si se juntan 2 o sea, 2 de 2, generás T4, y si se junta la T2 y la D1, generás T3. Obviamente en la glándula generás muchísimo más T4 porque dura una semana, porque es menos activa, porque llega a todas partes del cuerpo y tiene más sentido que se active en el lugar de destino, realmente cerca del lugar de destino. Después en el siguiente paso, que es algo muy llamativo y que yo veo mucho en estos cuadros que vos mencionabas cuando yo todavía atendía en los escenarios donde hay poca transformación de T4 en T3, que es que la gente que necesita la transformación en general tiene déficit de selenio. Son cofactores que vos necesitas para que un proceso enzimático suceda más rápidamente. Y parece una cosa menor, pero no activar esa producción significa reducir la velocidad a la que un proceso va a suceder por ahí cientos de veces en una situación más exagerada. Entonces muchas veces vos te encontrás con que alguien se suplementa o modifica su alimentación para consumir 100 microgramos de selenio o 200 en dosis más elevadas y generás mucha más transformación de esa T4 en T3, y además muchas veces pasa un siguiente escalón todavía más complejo que tiene que ver con que para la llegada a nivel nuclear de esa T3 necesitas zinc. Entonces muchas veces tenés compuestos que se llaman ionóforos de zinc básicamente, pero muchas veces el zinc en dosis insuficientes, que esto es más probable que el selenio, no alcanza como para generar el factor que necesitaría a nivel hormonal, a nivel de testosterona, a nivel de muchas situaciones, pero también a nivel viral, a nivel de la activación en el núcleo de las células gracias a la T3. Entonces, por más que vos tengas la T3 en condiciones, no está cumpliendo en su sitio diana, en el lugar donde debería, la acción completa que debería hacer. Estos son algunos de los pasos, pero vos imagínate cuántas cosas hay ahí que pueden malir sal. Sí, tal cual. Y yo cuando empezamos a hablar, que digamos lo dije como para empezar y tratando de no desordenarnos, y dije, tiré el nombre de hígado como un órgano transformador, pero la realidad es que recopilando un poco la información que estamos hablando, la glándula tiroides tiene que formar una hormona de 4 iodos, cuando uno podría decir, bueno, diiodotironina, ni siquiera mono. O sea, de 2 sería mucho más fácil. ¿Por qué tiene que producir de 4? Bueno, porque llega mejor a los tejidos. Pero al mismo tiempo, los cofactores, como los que nombrabas, el zinc, el selenio, bueno, después también está la vitamina A, el hierro, la vitamina B12, tan faltante últimamente en todos los, por lo menos las analíticas que veo yo, van a ser cofactores para que las deiodinasas puedan hacer su transformación de hormona inactiva a hormona activa a través del hígado y otras cuestiones también de cada sitio donde va a actuar. Todos estos niveles de control, todos estos pasos que si esto fuese una computadora y yo tengo que programarlo, es glándula tiroides, quiero que produzcas hormona tiroidea y que llegue a los tejidos. Punto. Y acá estamos hablando de hormona activa, hormona inactiva, los cofactores, hormonas o enzimas que van a hacer que se transforme la hormona en inactiva o activa o que por lo menos exista. Por otro lado, los anticuerpos, que para mí los anticuerpos tienen que ver no con una cuestión de inmunidad o autoinmunidad, sino con otro paso, otro nivel de control. Para mí, metabólico, fisiológico. Para mí los anticuerpos no son una falla. En mi opinión, por lo menos de lo que veo en términos de evidencia, es que las patologías autoinmunes tienen un marcador, una circunstancia inicial que es un denominador común. Acá hay que diferenciar correlación de causalidad. No te estoy diciendo que lo que yo te diga sea la causa de estas patologías, pero sí es una correlación que vemos muy fuerte y que cada vez vemos más, que es como la alteración de la permeabilidad intestinal, la alteración de la flora bacteriana, son 2 factores necesarios o muchas veces son 2 factores que se dan previamente a la aparición de enfermedades autoinmunes. Esto nos lleva a pensar una teoría, una hipótesis que todavía no terminamos de confirmar, pero que en gran medida a nivel terapéutico vemos que funciona, que tiene que ver con cómo mejorar tu flora bacteriana. Esto quiere decir aumentar
la variedad de bacterias que vos tenés disponibles, básicamente las cepas bacterianas diferentes, por un lado, y aumentar la cantidad de las bacterias que van a generar más tolerancia inmunológica, que básicamente le enseñan a tu sistema inmune con los antígenos que tienen, flaco, no reacciones contra esta cosa puntual, evitan esa reacción cruzada donde yo tengo una bacteria a la cual estoy atacando porque está sobredesarrollada, que me está generando un impacto negativo, que es muy parecida a nivel antigénico a el antígeno que pueda tener tu tiroperoxidasa, por ejemplo. Esa es una de las razones básicas por las cuales se considera que nosotros formamos anticuerpos anti algo, anti, en este caso, tiroperoxidasa. Solamente por una cuestión de mimetismo molecular. Sí. Yo ahora también quiero hacer empatar. Ahí está como el nexo de unión de los dos, ¿no? Y veréis también que es también algo creo que es bastante interesante. Y una cosa que antes cuando Sebastián hablaba del selenio, solo quiero corregirle, y esto ya es histórico, que Antonio se le corrija algo al doctor La Rosa, pero no, y va a entender desde dónde se lo digo y por qué ha dicho la deficiencia de selenio es mucho más rara que la de zinc. Y claro, y eso es porque tú estás teniendo la mente en el país en el que estamos ahora y en el continente en el que estamos. Aquí es cierto que en Latinoamérica el selenio es muy abundante, pero por ejemplo en Europa, los suelos de Europa son muy carentes en selenio. Por eso, cuando ves los famosos coquitos de Brasil, en España tomamos coquitos de Brasil que vienen de Brasil porque los suelos de España son súper carentes en selenio. Y hilando ahí con el selenio es súper interesante porque, como también había dicho Sebastián, para producir la hormona tiroidea se genera peroxidación en la glándula tiroides. Es decir, es el único tejido del cuerpo que utiliza el estrés oxidativo para trabajar y como forma fisiológica. De ahí que cuando hay deficiencia de selenio, el selenio es un antioxidante muy importante, evita que la glándula tiroidea pueda sufrir por estrés oxidativo. Pero que esos anticuerpos antitiroperoxidasa, muchas veces cuando se observa histológicamente, tú coges una glándula tiroidea y le haces una biopsia, ves que la glándula tiroidea no es solo una glándula tiroidea 100% humana, es decir, sino que tiene pedacitos de microplásticos, se produce lo que se conoce como una bisfenolización de la tiroides, vemos también pedacitos de metales pesados, aluminio, mercurio. Entonces, claro, aquí siempre tenemos la gran pregunta, ¿es anticuerpos contra la tiroides o anticuerpos contra una tiroides con un trocito de plástico? Porque claro, cuando el sistema inmune ve una molécula, un tejido humano que ha incorporado sustancias extrañas como microplásticos, como incluso algunas bacterias infiltradas, como esos metales pesados, ya no sabe si el sistema inmune está actuando mal o está actuando en consecuencia de una estructura que ya no es 100% propia. Por eso, todo lo que sea reducir microplásticos, hacer limpieza en el organismo de todos esos metales tan nefastos, y ahí el ratio selenio con esos metales pesados también es muy importante, tienen que ver. Agarro a un niño y le hago un análisis de anticuerpos antitiroideo. Antitiroperoxidasa o antitirosina, anti la hormona tiroidea o anti la glándula propia, por decirlo de alguna manera. Y me da positivo. Este niño come bien, no tiene disrupciones, no tiene mala alimentación, no tiene... Es algo con lo que se cuenta. Vos acabas de decir la palabra no tengo disrupciones, y ahí hay una cosa que tenés que entender, que es cuando nosotros analizamos los disruptores endocrinos que hablaba Antonio, que son los que en general llegan a nosotros por microplásticos, el microplástico en sí no es la sustancia problemática, sino es el vector, obviamente es problemática, pero no tan directamente para la tiroides, es el vector por el cual los disruptores endocrinos derivados del plástico llegan. Él habla de difenolización. Básicamente lo que vos tenés que entender es que existen muchas sustancias, atracina, glifosato, bifenoles en el caso de los plásticos, benzofenonas en el caso de los protectores solares, etcétera, que pueden actuar como básicamente disruptores endocrinos, que se comportan en la mayoría de los casos como estrógenos a bajas dosis pero de manera crónica. Eso disminuye tu producción de hormona tiroidea naturalmente, de la misma manera que vos podés llegar a tener una disrupción o una disminución de la producción de la hormona tiroidea en embarazo por elevación de los niveles de estrógenos. Entonces, en ambas situaciones lo que vos tenés es una alteración a través de la cual el equilibrio hormonal se ve afectado, por un lado porque son sustancias ajenas a nuestro cuerpo, obviamente, y por otro lado porque están produciendo o están generando disrupción endocrina. Entonces, si alguien come bien, no quita que no tenga disruptores endocrinos. Por eso el experimento famoso en el cual tenemos presencia de disruptores endocrinos en osos de Alaska,
osos polares de Alaska, que no tienen contacto, no están al lado de la industria plástica, y sin embargo tienen. Esto quiere decir que son moléculas infinitamente difíciles de destruir y que se dicen permanentes o se llaman permanentes, si bien no son literalmente permanentes, porque se quedan por mucho tiempo, obviamente más que nuestra expectativa de vida, y las tiene todo el mundo, con lo cual un chico que vive en la ciudad o un chico que vive en el campo, pues puede tener atracina y glifosato por más que no viva en la ciudad, también tiene disruptores endócrinos. Una persona que está llena de amalgama en la boca, agua de pozo, disruptores endocrinos al 100%, una puede desarrollar y la otra no. Más allá del mimetismo molecular y la predisposición de esta persona a generar esa confusión molecular que va a terminar atacando la glándula propia. Yo lo que quiero determinar, y la realidad es que esto es algo que yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo y finalmente me quedo con la duda porque me parece que no va a haber estudios con respecto a esto, ni los hay ni los habrá, me parece. ¿Qué posibilidades hay que los anticuerpos sean una instancia más de control energético a nivel tiroideo y no sea solamente una cuestión de una falla genética? Para mí nula. Ahí creo que voy más hacia también Sebastián. Cuando tenemos una bacteria en el intestino, creo que era la Klebsiella, genera confusión molecular con una bacteria que similitud plena tiene con un colágeno específico del cuerpo, sobre todo el colágeno que recubre los discos intervertebrales y parte de la sacroiliaca, el ojo. Entonces, si a lo mejor tenemos un sobrecrecimiento de esta bacteria, vamos a terminar quizá, probablemente, con espondilitis anquilosante, que es esta patología que genera estos dolores. Ustedes dicen que podría ser lo mismo, pero a nivel tiroideo. Yo creo que lo que dices puede tener un sentido, pero no lo comparto, por decirlo de alguna forma, porque creo que el freno para la producción de la hormona tiroidea y la regulación de esa glándula ya viene marcado a un nivel superior, es decir, viene por el eje hipotálamo hipofisario adrenal. Tenemos la TSH, que es la hormona estimuladora de la tiroides, que si el cuerpo necesita frenar la producción de hormona antes de atacar a la glándula tiroides y generar daño, simplemente lo que tiene que hacer es bajar la producción de TSH. Entonces, el mecanismo ya está regulado, digamos, a nivel superior cerebral. Por eso es por lo que creo que esa otra posible vía de regulación no cabría, porque es como atar moscas a cañonazos, es decir, destruir tejido propio. No sé, Sebastián, ¿cómo lo ves? Coincido 100%. Entonces, hablamos de un eje TRH, hipotálamo, hipófisis, TSH, hormona estimulante de la glándula, y hormona tiroidea, inactiva en el 95%, que eso se va a distribuir a todo el cuerpo. En el cuerpo se va a ir transformando en hormona activa, que es la T3, y esto va a ser en base a todos los cofactores que venimos nombrando, obviamente la función hepática, obviamente el nivel de cortisol, todos los cofactores energéticos que le podemos dar, que vienen de la alimentación, pero la alimentación no es energía, sino que es muy bueno eso que dijiste, Antonio, ¿no? Pues muchas veces uno dice, no, come que te va a dar energía, ¿no? Y si te estás comiendo mal o no tienes la capacidad de gestionar eso que estás comiendo, energía no vas a tener. De hecho, todo lo contrario. Yo me acuerdo cuando hacíamos en el cenar entrenando deportistas y le dábamos un plato de fideos antes de ir a jugar al fútbol. Los estábamos matando. Y ahora, no sé, si consigo los teléfonos le voy a pedir perdón, porque la verdad es que es un desastre lo que hemos hecho. Pero bueno, más allá de eso, tenemos, obviamente, T3, T4 y tenemos RT3, tenemos T3 reversa. O sea, tenemos un mecanismo aún superior de regulación o contrarregulación de la energía tiroidea. Además es un mecanismo también muy bonito porque también tiene implicaciones emocionales de las que podemos hablar, pero si te importa, antes de ir ahí, me gustaría pasar un poquito también por la TSH y también ya aprovechando un poquito que tenemos aquí a Sebastián para que él dé su punto de vista y pueda, digamos, dejarlo bien claro. Porque yo no sé, Sebastián, tú cómo ves, porque mira, por lo menos eso pasa en mi país, en España es muy presente, ¿no? Tenemos una hormona, la TSH, que lo que viene a decirle es como avisarle a la glándula tiroidea de que tiene que trabajar, la estimula, le dice, oye, tienes que producir hormona, ¿no? Entonces, en España el rango está a nivel de, muy facilito, ni miligramos ni tal, a nivel de 4. Cuando tú haces una analítica, cuando está por encima
de 4 esa TSH, se considera que has tenido que estimular mucho la tiroides, por lo tanto se genera un hipotiroidismo y ya es cuando te pautan la hormona tiroidea. En España suele pasar mucho que se suele ver a personas que van con TSH por encima ya de 2, que eso ya te empieza a marcar que la tiroides ya empieza a estar un poquito perezosa. Llegas a la analítica, no pasa absolutamente nada. La TSH llega a 3. No pasa absolutamente nada. La TSH llega a 3,6. No pasa absolutamente nada. Llega a 3,9. Tranquilo, todavía estás en rango. Llega a 4,01. Querida amiga, querido amigo, eres hipotiroideo. Pastilla para toda tu vida. ¿Tienes tu experiencia que eso también ocurre aquí o cómo lo ves o qué puedes tú hablar sobre eso? Bueno, hay dos cosas importantes que destacar en esto. Una tiene que ver con la diferencia entre los valores óptimos y los valores normales, que es la primera. Yo creo que es importante para toda la audiencia que entienda que los valores determinados en los laboratorios, básicamente en líneas generales, por lo menos en mi entendimiento, los suele producir el fabricante de la máquina que va a medir ese valor, punto número 1. Punto número 2, se hace contemplando 2 desvíos estándar de las personas teóricamente sanas. Estamos hablando del 95% de las personas que no presentan patología y ese es el rango que yo voy a tomar como valor normal. Los valores son los mismos que en España, con lo cual a partir de 4 empezamos a considerar que tenés hipotiroidismo, al cual llamamos subclínico si la T4 está correcta, con lo cual en esos casos no se suele medicar, se suele esperar aún más para llegar a medicar. Ese es el primer punto. Y el segundo punto tiene que ver con los mecanismos de control de esa producción de TSH. Yo creo que muchas veces se nos escapan la cantidad de variables que influyen en nuestra producción. Vos hablabas del estado de ánimo, obviamente afecta a la producción del eje hipotálamo hipofisario por un lado. Por otro lado, una clásica que se está empezando a entender ahora es el ciclo circadiano y cómo la alteración de ese ciclo circadiano puede alterar nuestra producción de TSH y hacer que básicamente necesitemos más TSH para estimular a la glándula tiroides. Entonces nos va impactando negativamente en términos de la propensión a largo plazo a generar ese hipotiroidismo. Obviamente los disruptores endocrinos y todas las cosas que estuvimos hablando también nos afectan y nos terminan aumentando esa TSH. Y en realidad lo que es importante entender es que si nosotros sabemos que esos cuadros van a ir agravando progresivamente y nuestra eficiencia energética a su vez va disminuyendo, es ahí la tendencia por la cual nosotros nos encontramos con esa subida progresiva de TSH, dentro de la cual lo más interesante es entender que nosotros tenemos un valor normal que es para todo el mundo y eso es un error abismal porque además de existir un valor óptimo, existe un valor óptimo según tus circunstancias. Si yo tengo una persona normal, por ahí 2 de TSH son correctos o 3 de TSH no necesita hacer demasiado para compensarlo y sin embargo en una mujer embarazada 3 de TSH va a ser un problema porque tu requerimiento metabólico es mayor. Por ende, deberías cuidar más el funcionamiento de la glándula tiroides porque estás poniendo en peligro tu embarazo. Hay circunstancias, incluso no hace falta que sean ejercicio, hay circunstancias que justifican entender que los requerimientos en este caso fisiológicos, endocrinológicos, si quieres, de TSH, son diferentes, por ende, valores óptimos por un lado, y por el otro, mecanismos de control y mecanismos de individualización para entender cuándo es correcto tener un valor y cuándo no. El ejemplo de la mujer embarazada es el máximo exponente de que es una hormona energética o de regulación de energía, porque Tenés que hacer otra persona. Y necesitas energía para ser otra persona. El nivel de energía que se necesita no va a dar abasto, por lo cual es preferible romper con la continuidad. Más allá de eso, hay mucha gente que así todo lo logra. Hay mucha gente que lo logra, pero a costa de una fatiga extrema, una preeclampsia que es hipertensión en gestación. Todo esto yo creo que nos va llevando básicamente a la evidencia de que si nosotros tenemos estrés crónico, persistente y sobre todo pernicioso, ¿no? Esto de que es un estrés que ya no es algo fisiológico, y así como yo te escuché muchas veces decir que vos, si hubieras podido diagnosticar y gestionar mejor tu hipotiroidismo de niño, hubiera sido diferente, pero con los valores convencionales es imposible eso. Yo, y hace muy poco, y Seba lo sabe, tuve un pico de estrés que me llevó a, creo que es por una cuestión de un virus también, a una hepatitis. No lo sentí, no tuve ningún tipo de cuestiones metabólicas, por suerte, pero la realidad es que las consecuencias estuvieron. Entonces, ahí es cuando uno tracciona demasiado de la energía, va a tener consecuencias. La pregunta es, el estrés, porque como es una hormona de energía, puedo decir o podemos redundar, el estrés crónico, no hormético, ¿es la mayor causa de un hipotiroidismo? Buena pregunta.
Yo no sabría o no me atrevería a decirte que es la mayor, pero sí estaría de acuerdo de que sobre todo la resistencia al cortisol es una de las causas o uno de los factores etiopatogénicos que más incide en la enfermedad tiroidea. Por supuesto que sí, siempre tenemos que saber que normalmente las patologías son multicausales y eso va a tener un porcentaje muy, muy, muy importante. Porque también lo has dicho anteriormente, has hablado de esa hormona T3 reversa, que es una hormona T3, es decir, tiene sus 3 iodos, pero uno de los iodos lo tiene una posición contraria al de la T3 activa. Y esa es una hormona que es muy interesante porque también es una hormona que dificulta muchas veces el diagnóstico, porque tú cuando haces una analítica ves posibles valores de T4 bien, de T3 también, pero hay signos muy clínicos de hipotiroidismo. Cuando si buceas un poco más y miras, esa T3 reversa está disparada. Esa T3 reversa es una hormona que lo que marca es hibernación. Es decir, la hormona T3 reversa, como antes Sebastián nos hablaba de esos osos que tienen también microplásticos, pues si a ese oso le hacemos la analítica por mejor hacérsela cuando está hibernando, ¿no? Porque si no, si le hacemos esta analítica cuando está hibernando, si no lo superamos podríamos decir, jolín, este oso tiene un hipotiroidismo muy grande porque tiene altas dosis de T3 reversa. Eso es una hormona que marca hibernación, es decir, que marca un ahorro energético muy importante. Y ese ahorro energético es por eso, en un contexto en el cual ese estrés crónico de indefensión aprendida, de soledad no deseada, de medición por nuestro cerebro de que estamos en un entorno hostil, te puede llevar a eso, a generar mayores cantidades de T3 reversa para ponerte en ese modo de hibernación. Pero yo digo, ese entorno hostil en un niño es algo bastante común, lamentablemente, porque claramente el hogar, que debería ser un lugar de protección y donde un niño se siente seguro, se transforma en un problema, en un peligro. Entonces aparece el síndrome del cuchillo bajo la almohada. O sea, el niño no puede dormir porque sabe que si se duerme, lo mata. Entonces duerme con un cuchillo, entre comillas, ¿no? Es una forma de decir abajo de la almohada. Y esto hace que no descanse y esto hace que finalmente va a desarrollar. En el trabajo lo mismo, si tenemos un jefe que nos hostiga. En la pareja lo mismo, tanto para un lado como para el otro, ¿eh? Si tenemos una relación patológica, también vamos a tener muchos problemas, un padre, un hijo. Por eso lo llevé para el lado del estrés. Obviamente, y como decía Seba, tiene mucho que ver, obviamente, con los alimentos o no alimentos que consumamos. Y si tenemos que poner un podio, yo tengo que poner un podio para poder entender, porque yo también quiero transmitir información que se pueda llevar a la práctica. A mí me gusta siempre dejar un mensaje de reconfiguración por lo menos. Entonces yo digo, una persona tiene que mirar en la comida, sí. Tiene que mirar en el ejercicio o en el sedentarismo, sí. Tiene que mirar en el estrés, sí. En el descanso, tiene que contacto con la naturaleza, todos los hábitos saludables que sabemos. En hipotiroidismo, hipertiroidismo también, pero sobre todo el hipotiroidismo que es el más común o el hiper que termina en hipo. Si tuviéramos que armar un podio, si tuviéramos que decir por dónde viene, ¿qué harías, Seba? ¿Cómo pondrías el podio de malignidad? Para mí el podio de malignidad, primero hay que hacer una diferenciación importantísima de si estamos hablando de hipotiroidismo autoinmune o no autoinmune, porque el podio es completamente diferente. En la enfermedad autoinmune, que es la enorme mayoría de los casos nuevos, o sea, la enorme mayoría de las personas que hoy hace hipotiroidismo, lo hace por Hashimoto. No lo hace por un hipotiroidismo clínico clásico de la persona que vos veías por lo menos cuando yo estaba en facultad de medicina todavía, y que tenían 55 años y que no hacían ejercicio. No es el cuadro típico de la mujer posmenopáusica que hace el hipotiroidismo, no subclínico en este caso. Entonces, en el primer escenario, que es el autoinmune, te diría que en el podio va a estar primera las alteraciones de la flora bacteriana y la permeabilidad intestinal que llevan a que vos generes anticuerpos que no deberías haber generado en primera instancia. Mi ejemplo para esto es cómo las alteraciones de la flora bacteriana se dieron cada vez más en los últimos 30, 40 años por muchos factores que tienen que ver con pesticidas, con cambio en los alimentos, con productos que dañan a la flora bacteriana, etc. Y eso fue correlacionando con un aumento, el empeoramiento de la flora bacteriana fue correlacionado con un aumento en la aparición de casos de Hashimoto.
punto número 1. Y te diría que ese, sin ningún lugar a dudas, es la corona de lo que tiene que ver con enfermedades autoinmunes, por lo menos en mi experiencia desde el punto de vista clínico. Después va a haber otras, como los disruptores endocrinos, como la falta de nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento de la glándula tiroides, etcétera, pero que van a ser secundarios. Y te diría que un segundo punto muy fuerte, más que este, es el correcto funcionamiento del sistema inmune, en el cual si nosotros hacemos que no reaccione de más, si mejoramos el impacto que puede tener nuestra reacción inmunológica y mejoramos las sustancias que nuestro sistema inmune necesita para funcionar correctamente, por lo menos a nivel sintomático reduciríamos el cuadro, pero el principal elemento es la alteración de la flora bacteriana. Eso para lo que tiene que ver con autoinmune. Para lo que tiene que ver con clínico, para mí el factor más importante ahí tiene que ver con, obviamente, los disruptores endocrinos y la falta de nutrientes, pero te diría primero los disruptores endocrinos, y la razón por la cual te los pongo primero tiene que ver con cómo la aparición de los disruptores endocrinos llevó a más alteraciones endocrinológicas, por eso se llaman disruptores endocrinos, en los últimos 30 o 40 años también. Entonces no solamente se ve con la hormona tiroidea, sino que se ve súper importante con la reducción de la testosterona en los últimos 40 años, que te recuerdo que bajó 1% por año en promedio, con lo cual vos tenés 40% menos testosterona que tu abuelo a tu misma edad. Y es algo que claramente está correlacionado con la aparición y la exposición a esos microplásticos que hablaba Antonio, a disruptores endocrinos en general. Ponen de primer elemento y después te pongo desajuste evolutivo, alteraciones del ciclo circadiano, sedentarismo, todas las cosas que todos sabemos que están mal y que en realidad tienen que ver con nuestra eficiencia energética, y es algo que me gustaría expandir un poquito más, que tiene que ver con que hablamos del elemento de la glándula tiroides y la hormona tiroidea por sí sola y no hablamos de la tasa metabólica basal y la producción de energía por otro lado. Porque cuando vos tenés una TSH que te va aumentando, no te va aumentando solamente porque hiciste daño con las cosas que vos consumiste a lo largo del tiempo que ingresaron a tu organismo. También aumenta porque tus mitocondrias son un desastre, porque no tenés la densidad mitocondrial que te corresponde, ni porque tenés la eficiencia mitocondrial que te corresponde. Entonces el mecanismo regulatorio a través del cual la T3 trata de activar tu tasa metabólica basal, trata de activar tu producción energética, etc., se ve mucho más estimulado, estás haciendo más fuerza, estás andando en el auto a más revoluciones por minuto para compensar tu ineficiencia energética y tu disfunción mitocondrial. Te recuerdo por si las dudas que es uno de los mecanismos de envejecimiento más importantes. Entonces ahí importa oxidación, importan muchos procesos más. Por ende, a peor funcionamiento mitocondrial, más requerimiento de hormona tiroidea, y la pregunta es doble, ¿puedo mejorar mi tiroides? Sí. A nivel de autoinmunidad, a nivel clínico, por lo menos cuando yo atendía pacientes que venían con Hashimoto y lo ayudaba a reducir los anticuerpos, que es lo más importante como elemento para saber si estás mejorando ese Hashimoto, se hacen de una manera que no es la misma que aumentar tu producción de hormona tiroidea, que puedes estimularla un poquito, puedes estimularla con tirosina, puedes estimularla con yodo, puedes estimularla con los nutrientes esenciales que necesitas para producirla y con los diferentes nutrientes que puedes llegar a tener en déficit que alterarían esos pasos que mencionaba Antonio al principio. Entonces tenés dos trayectos completamente diferentes para mejorar la producción que difieren o son aún más diferentes de la mejoría a nivel energético que te ayudaría a no necesitar tanta cantidad de hormona tiroidea. Quiero empezar a ordenar un poco. Me parece, la verdad que lo que dijiste vos recién me hizo entender y ordenar mucho más lo que veníamos hablando. Yo venía hablando del estrés como la situación en la cual uno genera una descarga energética inútil y desmedida, y vos hablaste de la tasa metabólica, que está mejor, se entiende mejor, así es como tiene mejor sentido todo, y sobre todo en la glándula tiroides o en la hormona tiroidea. Entonces, acá quiero empezar a traducir un poco para que se pueda, sobre todo, empezar a ver y a tomar cartas en el asunto. Tengo mucha gente que viene al consultorio y me dice, mira, no tengo energía, estoy cansado, sobre todo mujeres, cansada todo el día, me acuesto a dormir, duermo mal, aparte de dormir mal tengo sueño entrecortado, me despierto igual de cansado o peor de cuando me acosté, y piensan que solo tomando selenio y zinc, un complejo de vitamina D con C, con zinc, con magnesio, van a andar bien. Pero claro, no va a pasar. Esto no va a pasar porque hay algo de base. Y eventualmente le vas a exigir más a la reactivación o a la activación de hormona tiroidea, pero el problema está más arriba en el eje. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que mirar para mí? Es TSH, hormona estimulante de la glándula tiroides. Si supera, para mí, en mujeres el 2,5, en varones el 3,
es hipotiroidismo subclínico. Le pongo, porque son valores funcionales, entonces ahí prendo las alarmas. Obviamente, si viene una TSH por encima de 4, es un hipotiroidismo declarado, pero también se tendría que poder empezar a revertir. Yo tengo muchos pacientes que revirtieron. Tengo muchos pacientes que pudieron, y esto no es vender nada, esto no es prometer nada, no es ni siquiera publicitarme a mí. Tengo muchos pacientes que han dejado de tomar la levotiroxina. Vos también. Sí, sí. Tenemos pacientes Sí, sí, sí. que han logrado dejar de tomarla porque hemos mejorado todo el eje tiroideo y energético. Y parece mágico y no lo es. Entonces, TSH. De ahí tenemos que entender que, aparte de lo que dice Seba, que me gustaría agregar, nosotros tenemos la fenilalanina. Algo que aprendí de Carlos González es que muchas veces hay bacterias. Hay una bacteria, no me sale ahora específicamente el nombre de esta bacteria, que puede secuestrar la fenilalanina, que va a ser un precursor de la conversión de hormona, sobre todo de la tirosina. Entonces acá es donde tenemos que entender que lo que comemos nos va a sacar completamente la capacidad de hacer hormona tiroidea o no. ¿Cómo podemos identificar que estamos en camino hacia? Hacemos un laboratorio, vemos la TSH muy alta, vemos los niveles de hormona tiroidea T4, T3 muy a la baja y eventualmente estamos entendiendo que nos falta energía porque la clínica es soberana. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Corregimos la alimentación, cofactores. ¿Qué implementas, Antonio? Vale. Hay dos cosas que quiero. La primera, ahora voy a lo tuyo, pero quiero que no se me olvide. Sebastián ha estado hablando de ese trastorno de la microbiota como uno de los factores desencadenantes del hipotiroidismo autoinmune. Y yo ahí puedo poner el ejemplo para que entiendan la tremenda importancia que tiene esto. Yo era un niño que tenía normopeso, perfectamente saludable, pero padecí lo que en ese momento los médicos decían que era una gripe reumática, es decir, tuve una gripe y pasé con dolores en todas las articulaciones, ¿no? Fiebre reumática. Sí, una gripe, sí, fiebre reumática, gripe reumática, exactamente no me acuerdo porque yo es que eso me lo dijeron, yo era pequeño, tengo buena memoria, pero me acuerdo de aquello porque para mí después analizando fue un evento muy luxante en mi salud y a mí me pautaron un tratamiento crónico, creo que fueron 2 semanas de antibiótico inyectado. Entonces, ese antibiótico inyectado que a mí me pautaron durante 2 semanas, después obviamente ni regulación de la flora, ni probióticos, absolutamente nada. Al poco tiempo empecé a engordar de una forma que seguía comiendo lo mismo, seguía teniendo la misma vida y empecé a coger peso y lo típico que le decían siempre a mis padres, no, pues tu hijo es que comerá más de la cuenta o tal, o se moverá menos hasta que ese paso fue desde que era pequeñito, engordar paulatinamente hasta que a los 16 años ya tenía una obesidad muy severa, que fue cuando, valores analíticos, fue la primera vez que me hacía una analítica de sangre y ya se vio el hipotiroidismo autoinmune, ¿no? Entonces, para que entiendan la tremenda importancia que tiene esa microbiota. Segundo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo mi manera, digamos, de afrontar la clínica con los pacientes siempre es bajo la idea de que esa frase, ¿no? De que la salud es una cadena que siempre se rompe por el eslabón más débil, ¿no? Entonces yo, personalmente, y también haciendo también las analogías, ¿no? Esa frase de Hipócrates de que no hay enfermedades sino enfermos, quizás y verdaderamente me importa muy poco el tipo de patología que tiene el paciente el primer día que llega a consulta. Es decir, me importan sus hábitos. Entonces, si el paciente viene habiendo debutado con un hipotiroidismo, pero esa persona duerme 6 horas, 5 horas al día, eso es por donde tenemos que entrar si todo lo otro lo hace bien. Si el paciente su alimentación es un desastre, tendremos que entrar por ahí. Si todos esos factores de estilo de vida que vemos que están alterados, que no son los óptimos, empezar a regularlos por ahí. Eso sería, digamos, la primera parte por la que yo suelo afrontar a los pacientes, o creo que es una manera bastante interesante porque al final el contexto es el que dispara una posible patología, pero la elige nuestro texto. Es decir, todos tenemos unas predisposiciones genéticas que el estilo de vida es el que los dispara y a lo mejor para una persona ha sido un hipotiroidismo y para la otra persona ha sido una artritis reumatoide, pero esos elementos, digamos, disfuncionales son comunes a todos. Entonces, empezar por ahí y que no se le extrañe a una persona que diga, pero si yo me hice un test de microbiota, por decir algo, ayer y me salió perfecto y tengo un hipotiroidismo, ya
Pero es que si estás en un estado de estrés crónico, estás durmiendo 5 horas al día, eso va a arruinar tu tiroides. Entonces, yo empezaría por ahí. No sé cómo lo ves tú, Sebastián. En algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no, pero tienen que ver con a nivel práctico lo que puede sostener una persona. Te doy un ejemplo de lo que tiene que ver con clínica. Yo durante los últimos años, cuando dejé de atender, me dediqué a hacer básicamente con muy poca cantidad de gente unos planes extremadamente personalizados, un blueprint personalizado de longevidad, básicamente. Trabajando con eso a un nivel de detalle que en la práctica cotidiana y clínica no existe, porque estás hablando de una persona por mes que vas a ver, no requiere la frecuencia y el tiempo, la limitante de la clínica cotidiana, vos te encontrás con que estos factores que vos decís de la genética o las cartas que nos tocaron determinan un poco nuestros riesgos particulares. Esto quiere decir que todos tenemos malos hábitos, pero los vamos puliendo a lo largo del tiempo, etcétera. En general, la gente que me toca en esas condiciones ya come bien, ya ha mejorado las cosas a nivel de hábitos. Eso número 1. Número 2, no suele ser suficiente para reparar el problema, el cambio de hábitos per se. Entonces, puede ser capaz de dispararte el problema, pero repararlo no implica que vos vayas a reparar la enfermedad que hayas desarrollado o que hayas disparado. Entonces, como continuación de ese proceso, cuando vos haces un análisis muy profundo en el que estudias la epigenética de la persona, la genética viendo en base a su secuenciación cuáles son sus riesgos particulares, las alteraciones de flora bacteriana como vos mencionabas, donde se secuencia por genética la materia fecal para entender si hay permeabilidad intestinal, qué tipo de bacterias están más desarrolladas y qué tipo de bacterias están menos desarrolladas, etc., me van dando una pauta de personalización que es muy importante desde un punto de vista de cómo podemos optimizar nuestra calidad de vida. Porque te voy a dar un ejemplo práctico. Si vos sos alguien que tiene una alteración genética de la ApoE, que es una apolipoproteína, se lo cuento para quien no la conoce, que puede aumentar mucho tu riesgo de patologías cardiovasculares, de Alzheimer, etc., tu cuidado con respecto al colesterol, tu cuidado con respecto a las grasas, tu cuidado con respecto a la alimentación, tiene que ser muy particular y preparado, tenido en cuenta de acuerdo a esa circunstancia específica, porque tu riesgo de estas enfermedades que te puede disparar tus malas cartas, que todos tenemos malas cartas, básicamente el promedio de mutaciones que tiene un ser humano son 40.000, con lo cual alguna puede haberte alterado un gen que sea necesario. Entonces, cuando entendemos esa circunstancia y entendemos que vos tenés más riesgo de algo en particular, sobre todo si lo personalizaste, y decimos, bueno, a Sebastián, ¿qué le falla a nivel genético? Fallan muchas cosas, no se preocupen, pero entendemos que la personalización a nivel de longevidad es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo me dedico a corrección de hábitos en general y mejoro sueño, y mejoro alimentación, y mejoro esto, pero sin tener en cuenta tu riesgo en particular, yo genero un daño que tiene que ver con que algunas cosas hay que pulirlas más de acuerdo a nuestros riesgos particulares, y aumento en este caso para esa persona, supongamos que le recomiendo una dieta low carb, aumento el riesgo de su enfermedad de demencia, de Alzheimer, patologías cognitivas ligadas a eso, a ese riesgo específico que tenga. Y esto sucede con muchas otras patologías donde, por ejemplo, no sé, en el caso de los hipermetiladores, cuando lo hacemos a nivel genético, se hace una dieta más basada en animal, que pensamos que es mejor porque es más baja en carbohidratos refinados, todas las cosas que todos sabemos que deberíamos sacar. Pensamos que le estamos haciendo un favor y estamos acelerando su envejecimiento. Entonces existe un nivel de personalización donde realmente responder a sus patologías requiere entender cuáles son esas cartas malas y prepararlo, porque la persona no puede hacer todo. Entonces necesita enfocarse en ese porcentaje de daño que va a ser más importante para él reparar, que va a ser el 20, y por ahí sigue durmiendo mal, pero reparó su consumo con respecto a ese riesgo elevado por la ApoE, entonces su riesgo de enfermedad disminuye de manera desproporcional. Esto básicamente significa que buscamos un riesgo asimétrico, buscamos que el poco esfuerzo que estamos dispuestos a hacer sea suficiente para reparar mucho más daño que si, por ejemplo, en esa persona reparásemos la cantidad de ejercicio que debería hacer idealmente. Es impresionante lo que está diciendo. Lo veníamos hablando antes de empezar, pero explicado cobra otra dimensión. Seba está haciendo, ya la tiene en funcionamiento, se llama Morfeo, que es una estructura digital con inteligencia artificial que tiene la capacidad de empezar a identificar algunas cosas y después personalizar otras. Más allá de eso, cada vez se supone que va a ser más inteligente, pero eso que vos estás pensando, lo que vos acabás de escribir, que básicamente es personalizar el abordaje en salud. O sea, yo recibo todo lo contrario. Yo recibo gente en el consultorio que me dice, mira, vengo acá a mostrarte todos los suplementos que tomo para que me los ordenes. Y me ponen literalmente entre 10 y 15 una montaña y me dice, bueno, ¿qué tomo y qué no tomo?
eso es completamente la antítesis de lo que vos estás planteando ahora. Es agarrar una persona, entender el metabolismo, hasta incluso con información genética, algo que a veces es difícil, Sebi, también eso, ¿eh? No es tan así, porque muchas veces el desarrollo de la punta de lanza de la información y de la longevidad y del bienestar te da el pie para poder desarrollar algo que después le sirva a todo el mundo. Entender esto implica entender las reglas que existen a nivel, por ejemplo, de la interpretación de un análisis de laboratorio, donde vos creas después un sistema que pueda leer esa interpretación de laboratorio automáticamente y personalizarla para Javi cuando Javi no puede pagar una consulta de medicina funcional. Con lo cual existe tecnología que después se traspola a mejorar la calidad de vida de todo el mundo, por más que vos hoy digas, bueno, esto no es aplicable a todo el mundo. Perfecto, no es aplicable a todo el mundo. Y con un análisis de sangre ya tenés unas buenas... Estás elevando la vara. Vamos a la punta. Análisis genético. Algo hablamos la vez pasada, pero ¿cuál hay? La punta no es análisis genético, la punta es la compilación de toda la información de Javier Furman y en base a eso entender cuáles son los riesgos. Vos hablabas antes de ese podio de riesgos, entonces es entender tu podio de riesgos de salud a nivel de longevidad para enfocarte específicamente en eso. ¿Qué pasa si vos tenés una alteración venosa que te puede generar más riesgo de un ACV o más riesgo de una patología neurológica? Vos estás corriendo y haciendo todo lo que tenés que hacer normalmente de salud, pero no corregís eso. Tu riesgo sigue incrementado por 20, por 30, dependiendo de la patología que sea, en algo específico. Entonces, la información, que ahí es lo importante, es quién está del otro lado para interpretar esa información. La información nos da la capacidad de poder actuar de manera personalizada y acá hay que separar marketing de estupideces, porque muchas veces tenemos el incentivo económico por un lado, que es diferente al de la intención y esto siempre se expresa con el efecto Cobra, que es la época en la que los ingleses dominaban Nueva Delhi y terminan tratando de estimular económicamente a que se destruyan las cobras y terminan impactando de manera absolutamente negativa a la población de cobras. Por ende, hacer esos estudios genéticos sin una buena interpretación muchas veces representa un estímulo económico para quien los hace con una interpretación generalizada luego. Y yo acá siempre quiero aclararle a la gente que vos te puedes hacer el análisis que quieras, pero después alguien tiene que saber qué hacer con esa información. Te haces un análisis de flora bacteriana que vos mencionabas, o que vos mencionabas, me dio bien el análisis de flora bacteriana. En general nunca da bien. Siempre tenemos una alteración de una población específica que alguien tiene que haber captado para entender cómo debería modificar nuestra alimentación, y por ahí vos necesitabas en tu dieta más silo-oligosacáridos para estimular como prebióticos a la flora bacteriana que necesitabas para no generar esa respuesta inmunológica. Y si no lo vemos, no podemos actuar en consecuencia. Bueno, dos cosas. Una, te estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho también de los test de microbiota. También tendríamos que añadir ahí que es que la microbiota es un ente tan cambiante. Un test único no sirve para nada si no haces 2 o 3. Porque, por ejemplo, si tú ahora, Javier, te pasas una semana comiendo más cebolla y te hago un test, tu población bacteriana va a cambiar y vas a aumentar mucho el Odoribacter, que es un microbio que le encanta la cebolla. Entonces muchas veces ahí cambia. Y creo, y yo estoy totalmente de acuerdo con Sebastián, lo que ocurre que creo que ha habido un enfoque metodológico diferente. Es decir, yo pensaba que al escuchante, oyente de este podcast, ¿no? Que la persona que a lo mejor le han detectado un trastorno funcional de la tiroides, un hipotiroidismo, y dice, ¿y ahora qué hago yo? ¿No? Entonces por ahí va como intentar medir en tu vida cuál es esa pata de la que más estás cojeando y empezar por ahí. Eso es diferente a si tú vas a una consulta de un médico de precisión en el cual tienes a tu disposición ese arsenal que te puede llevar a ver hasta el último detalle, y por supuesto que si hay ese polimorfismo que hablamos, ¿no? Es muy interesante, como él ha dicho, por ejemplo, y hay una cosa que, pero claro, eso es el culmen, ¿no? Pero yo, por ejemplo, viene a la cabeza una persona que tenía un trastorno, un polimorfismo en el gen COMT, de la metilación de la dopamina, y que sin embargo esa persona bebía mucho té verde porque le habían recomendado que era genial. Pues en esos casos el té verde para esa persona es al contrario, estaba agravando su caso de depresión por esa ingesta desmesurada del té verde. Pero claro, eso es el mundo ideal. También nos ha venido bien porque yo no conocía ese proyecto Morfeo y ya es un proyecto del que yo ya estoy deseando escuchar mucho más. Yo atiendo muchos pacientes por día y lo veo, y la verdad que me frustra mucho porque es lo que veo, que la gente viene y se está haciendo daño. Vos estás hablando del té verde. La cipigalocatequina del té verde prácticamente no tienen contraindicaciones ni tampoco tienen problema, pero mirá vos con una tontería así, ¿cómo podemos terminar? Imagínate una persona que se toma todo,
todo lo que encuentra, no, porque te escuché hablando de la astaxantina, entonces me la compré. Y te escuché hablando de la vitamina E y me la compré. Y yo digo, no es así, no funciona así. Entonces vamos a poner un poquito de paño frío para que si no, ya veo a todo el mundo tirando los miles de dólares a la basura en suplementos. Hay algo que lo escuchaba a Seba recién decir de la testosterona, y me gustaría meter adentro de la misma charla también el cortisol, la insulina, y después, bueno, quería hablar un poco también del hígado y los riñones. La testosterona es básicamente la hormona de la libido, y cuando hablo de libido no estoy hablando solamente de la libido sexual, sino de la energía, también regulada en parte también por, obviamente, la hormona tiroidea. ¿Por qué decías? ¿Por qué podés hablar de una disfunción tiroidea al mismo tiempo de una disfunción metabólica con respecto a estas hormonas? ¿En qué punto lo encontrás en el medio? ¿En qué punto lo puedes relacionar tanto? Que al principio, cuando hemos empezado la charla, ¿no? Una de las principales cosas que ha empezado a decir es que la gestión energética del cuerpo es responsable de la tiroides, pero no es solo la tiroides, que hay otras hormonas que pueden estar por ahí también alterando, por ejemplo, si hay una resistencia a la insulina o si hay un problema con la testosterona. Y creo entender que, Javier, lo que quería preguntarte era que, bajo tu punto de vista, ¿cuál era el nexo de unión entre la testosterona, por ejemplo, el cortisol y la insulina con respecto a su impacto en la glándula tiroidea? Lo primero que tenemos que entender en términos energéticos, si hablamos de energía en general y cómo la endocrinología afecta el nivel de energía, es que un análisis de sangre es una foto de un momento determinado, con lo cual, en una línea de tiempo, si vos sos un editor de video, en una línea de tiempo estás viendo un solo fotograma. Por esa razón, la microbiota, como decía él, no alcanza un análisis una sola vez que te hagas para entender tu tendencia. En cambio, con un par ya tenés tu tendencia que más o menos se mantiene en el tiempo, más allá de si un día te comiste papas fritas y otro día comiste sano. Entonces, ese es un factor que tenemos que tener en consideración también a nivel de los laboratorios. Obviamente entiendo que esto implica ciertas dificultades para la gente en términos de lo que puede sostener en el tiempo y lo que no puede sostener en el tiempo. Pero a nivel de laboratorio lo que vemos es que todas estas hormonas e incluso sustancias que hoy no conocemos pero que van a tener un impacto cada vez mayor, pienso si querés en la leptina, la deponectina, que hace un tiempo ni siquiera las consideramos dentro de nuestro equilibrio energético y son súper importantes, las veo como factores que pueden modular a esta ecuación que después termina no dándote, que es la que hablaba Antonio. Entonces, pienso por un lado que la insulina te va a afectar cuando vos la tenés elevada a la imposibilidad de extraer energía a partir de las grasas, evitando la lipólisis, alterando las proteínas que transportan las apolipoproteínas, etc. Entonces va a tener un impacto a nivel metabólico muy importante, caso por el cual querés mejorar la alimentación, como decía Antonio, por un lado. Por otro lado, tenemos a la testosterona que acelera nuestra tasa metabólica basal y sobre todo aumenta el anabolismo, pero del tejido que queremos. Entonces tiene un anabolismo selectivo. Querés más músculo y querés menos grasa. La testosterona y algunas otras hormonas, en cantidades correctas, estimulan la creación de músculo, pero a la vez estimulan la destrucción de grasa. Y es muy importante porque el proceso anabólico, cosa de construcción, cuando vos te excedes en términos calóricos, energéticos, llamale lo que quieras, termina impactándote las dos cosas. Si vos comés de más y vos haces ejercicio, vas a construir las dos cosas. No vas a construir solamente músculo. Podés optimizarlo. Una pregunta. Hacia ahí quería ir yo. Por ejemplo, una persona que hace ejercicio físico 6 veces por semana, musculando, cardioaeróbico, es decir, se ocupa mucho del ejercicio físico porque le hace bien y al mismo tiempo tiene una alimentación no tan saludable, no una alimentación mala, pero sí piensa que comiendo más va a construir más músculo o comiendo mejor va a destruir más grasa. Tiene más predisposición entonces a desajustar por lo menos la producción o la manipulación de hormona tiroidea en el organismo. No, al contrario. Si vos haces ejercicio, vos estás estimulando tu producción mitocondrial. Pensarlo de esta manera. Vamos a ver la secuencia típica por la cual alguien altera su producción de energía en general. ¿Sí? Vos empezás por un primer paso, que si vos me decís generalmente, ¿qué diría? Arreglame el sueño. Arreglame el sueño primero, ¿por qué? Porque la variabilidad de la frecuencia cardíaca nos muestra, es un parámetro que nos muestra el equilibrio entre nuestro sistema nervioso simpático, nuestra excitación, nuestra estimulación, el escape de la amenaza, etc. Todo lo ligado con el estrés y el cortisol que hablábamos antes, con respecto al parasimpático, relajarme, tener sexo, comer, etc. Necesito un equilibrio de esas actividades. La mayoría de las personas hoy, por este estilo de vida, por este desajuste evolutivo, etc., tiene un desbalance a favor del simpático, tiene más actividad simpática. Esto es necesario para mantenerte en actividad cuando vos no tuviste el reposo y la reparación suficiente.
Entonces, arreglame el sueño significa equilibrame estas dos cosas. Equilibrame estas dos cosas impacta positivamente en la construcción de músculo, impacta positivamente en la producción de nuevas mitocondrias cuando vos estás haciendo ejercicio aeróbico en zona 2, en HIIT, etc. Yo hago mucho zona 4 sostenida en el tiempo, básicamente. Entonces, eso aumenta tu eficiencia del uso de oxígeno y aumenta tu producción de ATP por mitocondria. Sin crear nueva fábrica de energía, cada fábrica va a poder producir más cantidad de energía al final del día. A eso le tenés que sumar todos los cofactores que van a alterar tu producción de energía desde el punto de vista de la eficiencia mitocondrial. Todavía no tocamos hormonas. Estamos hablando de energía previo al control hormonal, en donde si yo tomo NAD, que voy perdiendo a lo largo del tiempo, o FAD, que se está estudiando más ahora, pero que todavía es desconocido, básicamente esos funcionan como oxidación-reducción, me ayudan a producir más energía, me actúan en mi mitocondria y me ayudan a producir más ATP. Coenzima Q10, que transporta electrones, básicamente que nos ayuda a producir más energía. Omega 3 también es un cofactor de la producción de energía. L-carnitina, que me ayuda a poder activar ese uso de grasa y transformarlo en energía, por eso la gente lo toma antes de hacer ejercicio para quemar más grasas. Entonces todos esos son cofactores que me van a ayudar a producir más ATP a nivel mitocondrial. Hasta ahora hablamos del sueño y hablamos de energía como moneda de ATP. No tocamos hormonas. Mientras mejor te funcione estos dos pasos de sueño y el ejercicio y los cofactores que estrés, mientras mejor te funcionen estos tres pasos, menos vas a necesitar ese control superior jerárquico de tu equilibrio endocrinológico para la producción de energía. Vas a necesitarlo para miles de otras funciones, pero no vas a necesitar tanta demanda de hormona tiroidea para estimular ese metabolismo basal, porque vos la energía ya la tenés. Lo que vas a hacer es estimular algunas cosas a nivel genético, que es donde termina actuando la T3. Ese es un primer paso. Un segundo paso tiene que ver con la producción de energía y ahí sí, con lo que vos comiste, con cómo utilizas esa comida, con cómo si vos te comiste mucho hidrato de carbono vas a estimular la insulina y te va a impedir extraer las grasas en forma de energía y te va a reducir la flexibilidad metabólica y tu energía va a ser más inestable. Esos son pasos de control que vienen posteriores y que la mayoría de la gente falla básicamente en eso. Y lo dejo a Antonio si quiere agregar algo más de esta situación. Me vas a permitir que haga la broma guión cuña publicitaria porque yo hasta hace una hora te admiraba, ahora te admiro y ya es que me cae súper bien. Gracias. Porque en esta disertación has estado hablando por una parte del sistema nervioso autónomo, que justo mi último libro va sobre eso, sobre estimula tu nervio vago, y después has puesto en consonancia mi core, digamos, de lo que más disfruto, que es las mitocondrias, porque mi segundo libro es Activa tus mitocondrias. Entonces, como para yo decirte ahora que no estoy de acuerdo, ¿te imaginas que te digo no estoy de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo contigo, es que no podría ser diferente. Solo aquí añadir una cosa que creo que también va mucho por lo que Javier hablaba, ¿no? Y creo que también el tema de la típica persona que hace mucho ejercicio y que eso puede compensar una dieta no tan saludable, tiene que ver mucho con esa otra hormona que Sebastián estaba hablando, sobre todo, por ejemplo, en hombre, testosterona, en mujer la DHEA, que mientras que somos jóvenes o estamos, digamos, nuestra producción de testosterona va bien, ese ejercicio puede mitigar el daño de esa alimentación no tan sana. Y por eso vemos, por ejemplo, personas que dicen, Antonio, yo durante toda mi vida he hecho ejercicio y he comido lo que me ha dado la gana y estaba perfecto. He cumplido 50 y ya esa comida que antes no, ya está destrozándome. Eso una cosa. Y después otra que también podríamos entender que es, bueno, en esa campana de Gauss sería todo el extremo, totalmente en uno de los extremos, es ese pequeño porcentaje de población que genera también un hipotiroidismo por hiperestimulación de ejercicio. Es decir, esa persona que hay ultramaratonianos que pueden generar un hipotiroidismo porque su cuerpo ya no sabe cómo decirle, oye, para, por favor, te has ido tanto de rosca que te voy a inducir ese hipotiroidismo para que me hagas caso y pare el destrozo que está haciendo en tu cuerpo. Pero esa sería la ínfima minoría. Además, hay una cosa que me parece muy importante, lo que él dice, que es cuando yo todavía trabajaba con pacientes que hacían alto rendimiento deportivo, el elemento, y hoy el elemento te diría con esta gente que busca su optimización y su perfección de todas las variables posibles, tiene que ver con el control de la variabilidad de la frecuencia cardíaca como elemento para entender ese equilibrio de esos sistemas nerviosos autónomos y entender cuándo tenés que parar para evitar una lesión a posteriori o para generar esta hormesis y decir, bueno, hay un nivel de daño que me va a fortalecer a largo plazo cuando se recupere el daño y hay un nivel de daño que va a ser en exceso y que me va a terminar impactando a largo plazo a nivel de salud. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es el indicador que yo más uso
en la cotidianidad. Cualquier aparatito que mide frecuencia cardíaca, respiración, cualquier reloj inteligente de estos de ahora en general suele tener la capacidad de medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca, así que si tenés algo de eso puedes usarlo para entrenar y para entender realmente cuán disponible está tu cuerpo para hacer un gran esfuerzo. Ya sea real o irreal, es decir, ya sea mental o físico. Y yo, la verdad es que, Antonio, lo que decía recién es exactamente para dónde iba yo, que veo mucha gente que come mal y dice no importa porque igual mañana voy al gimnasio. Ese esfuerzo se traduce en mayor estrés y después terminan generando una disrupción tiroidea. Entonces por eso es que más quería que se entienda que no es solamente un 2 más 2, ni ver un análisis de sangre, ni 2, ni 3, sino empezar a entender cómo uno se siente, cómo uno maneja la energía y sobre todo cómo va a ser en caso de que lo esté haciendo mal y que esté fallando para poder revertirlo. Solo una cosa, en el contexto en el que estamos, en el país en el que estamos, yo he tenido la suerte, o tengo la suerte, de ser buen amigo de la fisióloga del Fútbol Club Barcelona. Hasta hace 2 años ha sido, durante una larga temporada, que es la doctora Toña Lizarraga, y con ella hablando de estos futbolistas, ¿no?, que hacen mucho deporte y creen que lo que coman no tiene impacto. Tenemos el ejemplo de, con perdón, de Diego Armando Maradona, del dios, de Leo Messi, que el Messi era muy curioso porque a mí la doctora Toña Lizarraga me contaba que al principio se les rompía tanto porque la dieta de Messi, además literal, dicho por ella, se alimentaba a base de lacasitos y Coca-Cola. ¿Qué es lacasitos? Sucaritas. Sí. Ah, Eso era la dieta cuando el Messi de esos primeros años, los que se rompía tanto. El que vomitaba. El que vomitaba, el que tenía esas lesiones, el que tenía todo eso. Entonces fue cuando se hizo un cambio radical a nivel nutricional, cuando Messi pues, se convirtió, bueno, en el que ya su cuerpo le dejó ser lo que era. Es muy gracioso, ¿no? O sea, Messi vomitaba todos los días antes del partido. Fue a una persona y le dijo, deja de tomar gaseosa. Ok. Obviamente, ¿no? Hay muchas otras cosas más, pero ¿cómo? Bueno, también la mentalidad de donde vino Messi, ¿no?, de todo lo que... Pero terrible, es terrible. Y eso es un ejemplo burdo. Yo he atendido pacientes de profesionales del deporte de muy alto rendimiento, gente que no lo podía creer, los días libres comiendo cualquier cosa y no entienden que no tiene que ver con lo que comes y el ejercicio posterior. Tiene que ver con tu cultura y sobre todo en tu digestión. Por eso la frase que dijiste al principio es espectacular. La comida no es energía. La comida va a ser el alimento que nosotros, si tenemos la capacidad, vamos a transformar en energía positiva. Y nos vamos a también tener la capacidad de gestionar la energía correctamente en todos los ámbitos de nuestro organismo. Para hacerle un regalo a las personas que nos están escuchando, tú ya, Sebastián, has apuntado bien al sueño, pero podríamos decir cada uno una estrategia para una persona que tiene hipotiroidismo, que incluso está tomando su medicación y no termina de arrancar. 3 cositas fáciles que le podamos decir cada uno para que se la lleve de regalo, prácticas. Espectacular. para mí es eliminar los disruptores endocrinos que pueda llegar a tener acceso. Básicamente son los plásticos que pueden llegar a impactar en tu cuerpo negativamente, los pesticidas. Básicamente esto implica comer comida orgánica, usar productos, por ejemplo, protectores solares que no tengan benzofenonas, etc. Tenés un video igual entero de disruptores endocrinos si la gente quiere entrar en más detalle para verlo en el canal, pero la idea es eliminar estas cosas que sabemos que nos generan daño y que sabemos que alteran nuestro sistema endocrino, e incluso si no tenés hipotiroidismo te sirve alejarte de estos disruptores endocrinos todo lo que puedas. No va a ser 100%, pero disminuir tu contacto con ellos todo lo que puedas para mantener tus hormonas más sanas sin que eso implique un trabajo extra. Eso simplemente implica no tener contacto con los disruptores endocrinos o disminuirlo. Yo voy por el estrés. Yo no sé si fue por el palazo que me di, pero eventualmente siento que cuando una persona tiene hiperactividad mental y está enroscada en los problemas irreales, y que no me vengan con eso, que los problemas irreales no existen, que la cabeza, no, estoy mal, no estés mal. No, te estoy diciendo que estoy mal, no me diga que no esté mal porque no puedo. No tengo energía para cambiar el... no esté mal, clic, listo, ya estoy bien. Boludeces no. Yo por eso voy por el lado del estrés. Y como el estrés no se puede modificar, es no hacer nada. Y lo digo con experiencia de haberlo hecho yo. No hacer nada. Sentarse así. Yo tengo un lugar ahí en mi casa que me puedo sentar y ver un laguito y sentarse a mirar el lago. Nada. Eso, solamente eso, ya genera un cambio de energía a nivel de estrés crónico. Yo creo que voy a dar una estrategia
que va también por el lado del estrés, ¿no? Al final el estrés, nuestro cuerpo está preparado para que lo sienta el cuerpo y no la mente. Entonces, y algo que es interesante también es que las personas con hipotiroidismo, una de sus grandes herramientas es su gran hándicap, ¿no? Que sería el ejercicio. Persona con hipotiroidismo, sabemos que hacer ejercicio físico aumenta esa tasa metabólica y genera antiinflamación, un montón de cosas que son interesantes, pero no pueden hacer ejercicio. Entonces yo iría a lo que se conocen como los snacks de movimiento, que es algo muy sencillo, y es que cada hora la persona que nos está escuchando, yo la invito a que se levante de su silla o se levante de su escritorio por 1 minuto de ejercicio físico intenso para esa persona, es decir, que su corazón se acelere, ya sea unas sentadillas, unas flexiones. Si no podemos hacer esas flexiones en el suelo, pues contra la pared, si no con las rodillas en el suelo. Si las sentadillas no podemos hacerlas profundas, que sea sentarnos y levantarnos de una silla, salir a la calle, al patio, al rellano y subir y bajar un tramo de escalera rápido. Es decir, cada hora algo que acelere tu corazón. Eso va a estimular a la tiroides, va a activar mitocondrias, va a ayudar a reducir estrés, y creo que sería también una estrategia que es, pues, 100% gratuita y muy interesante. Yo lo diría, son pausas activas, porque si decís snacks, la gente va a decir, dijo snack, voy a comer. No, snack de ejercicio. Efectivamente. Muchas gracias. Las gracias te las doy yo, permite solo que lo diga. Para mí es un honor hoy estar aquí, venir con dos referentes como sois vosotros, una pasada, y te las doy, y simplemente lo digo que para mí es un orgullo estar hoy aquí con vosotros en este maravilloso país y en esta ciudad que llevo unas horas y ya la amo. O sea que muchísimas gracias. Antonio es un gran profesor mío, que de todos los profesores que he tenido es del que más aprendí, te lo tengo que decir ahora, nunca te lo había dicho. La verdad es que no solamente por lo que explicás, sino la forma que tenés de explicar es fantástica. Obviamente Seba es una persona que tiene un conocimiento extraordinario, y él es mi maestro, es mi mentor, y yo la verdad que siempre se lo agradezco. Aparte, no existe persona más generosa, por lo menos conmigo, pero realmente yo te agradezco mucho que estés acá, porque he aprendido mucho y he curado mucha gente con lo que aprendí con vos. Así que gracias.